al mundo ir a realizar la obra y a servir en medio del dolor. Desprecio habrá y burlas y congojas, mas hay que ir, nos dice el Señor. Al mundo ir de odio y rencillas, los ciegos hay porque no quieren ver, y allí gastan humildes vuestras vidas, que el Calvario vuestro ha de ser. Como el Padre me envió, os envío yo. Muy buenos días, hermanos, y qué gusto es saludarles de parte del Seminario Bíblico Bautista este hermoso domingo. Esperamos que se gocen grandemente de las muchas y abundantes bendiciones de Dios en su ministerio, familia y con su pueblo este día. Están en nuestras oraciones y muchas gracias por mantenernos en las suyas. Gracias por las oraciones, por todos los alumnos, por el cuerpo docente, los maestros, los directores y todo, y el seminario y la obra que Dios nos ha llamado a desempeñar en este lugar. Gracias por sus ofrendas que nos ayudan a preparar los obreros que Dios ha llamado para que vayan preparados y ya entrenados a la obra de Dios. Gracias a Dios que ya tenemos más de 860 obreros que han graduado desde el inicio de esta institución. Y muchas gracias por su parte, porque sin ustedes no habría sido posible. También sigan orando por el inicio del nuevo año escolar, que tiene su inicio el 6 de septiembre, el lunes, en la tarde, comenzando con la inscripción como a las 2 o 3 de la tarde. Si tiene jóvenes que Dios ha llamado, tocado sus corazones para servirle, entonces hay que prepararles, y no hay mejor lugar aquí en México que el Seminario Bíblico Bautista para prepararles para la obra que Dios les ha llamado. Tenemos la palabra de Dios y podemos aprender la palabra de Dios en la iglesia, pero también necesitamos saber cómo usar la palabra de Dios, y esas son las herramientas que tenemos, además de la palabra de Dios, para enseñar y preparar los obreros en el Seminario Bíblico Bautista. En esta mañana, por favor, abran sus Biblias ahí en el libro de Marcos, capítulo 16, y hoy nosotros queremos examinar los artículos de fe en cuanto al artículo de fe que se llama las misiones. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Bueno, está muy condensado porque hay mucho que podemos hablar. De hecho, en la mañana la lección solamente tocaremos unos 3 o 4 puntos con respecto a las misiones, pero hay mucho más en la palabra de Dios. La Biblia es un libro misionero, historias acerca de los que Dios había llamado, comenzando con Abraham y ya continuando con Moisés, los profetas, hasta el Nuevo Testamento, los discípulos, apóstoles y Pablo. Y todos ahí es un libro de misiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero en breve, en el libro de Marcos capítulo 16, dice la palabra de Dios
de esta manera y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este es la obra misionera condensado de las 5 o 6 veces que la encontramos desglosado en el Nuevo Testamento. Pero de misiones, en breve, nosotros creemos que como una iglesia tenemos la obligación de evangelizar mediante las misiones, predicando el evangelio, ganando almas, estableciendo iglesias tanto en el país nuestro, en nuestro caso México, como otros países del mundo, como dice la gran comisión dada a la iglesia. Y todo ello invoca a cada miembro de su iglesia local a hacer 3 cosas: dar, orar y mandar a la obra misionera. Dar para sostener a los misioneros, orar por los misioneros y mandar más misioneros a la obra de Dios. Y si Dios te llama, le llama también a ir uno mismo a lo último de la tierra. Encontramos la gran comisión desglosado principalmente en 6 pasajes de la palabra de Dios: Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, 15, Lucas 24, 46 al 49, Juan 20, 21, Hechos 1, 8, y también la encontramos en Romanos 10, 13 al versículo 15. Pero cuando hablamos de la obra misionera, ¿cómo debemos ver la obra misionera en un sentido bíblico? Primeramente, debemos interesarnos en la obra misionera. Ahora, si le preguntara a cualquier cristiano, a cualquier iglesia, si está interesado en la obra misionera, de obedecer el mandato de Dios en cuanto a la gran comisión, todos dirían la misma respuesta, que sí. Pero todos tienen una diferente definición de lo que es misiones. Muchos creen que misiones es simplemente alimentar a los pobres, y otros creen que es simplemente mandar a enseñarles a hacer otras cosas en cuanto a prepararles para en la agricultura, edificar casas, todo ello en otros países. También todos creen que debemos orar, pero muchas veces las oraciones son vanas, son superficiales. En lugar de orar por la obra en cierto país o cierta persona, cierto misionero, estamos orando: Señor, bendice la obra misionera y bendice a todos los que están involucrados en la obra misionera. Pero esa es una forma, puede ser eficaz, pero es una forma superficial. También otros creen que dando ofrendas a los pobres, dando limosnas, es parte de la obra misionera. Pero esa es la caridad, es la manera de demostrar amor el uno por el otro y suplir y ayudarles en sus necesidades, pero no es la obra misionera. También otros creen que la obra misionera es simplemente ir al templo, estar en los cultos, ir a la escuela dominical, leer la Biblia, dar gracias a Dios por los alimentos cada 2 o 3, 4, 5 veces al día. Es decir, ser una persona religiosa, entonces yo debo estar interesado en misiones. Pero de hecho, hermanos, estas cosas muchas veces son obras vanas en cuanto a nuestro interés en la obra misionera, pero nosotros debemos hacer la obra misionera de corazón. Dice la palabra de Dios: amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu alma, con todo tu ser y con todo tu corazón. Entonces, el interés se demuestra en el corazón. Dios, el rey David ganó favor en los ojos de Dios aún antes de llegar a ser rey, porque era un joven y un hombre
y de Dios, que tenía hambre de las cosas de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 42, leemos esto acerca del interés de David en cuanto a las cosas de Dios. Y él decía en el capítulo 42, versículo 2, de esta manera, dice la palabra de Dios en el libro de Salmos: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces está hablando de amar a Dios con todo su corazón. Salmo 63, versículo 1, dice de esta manera: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Es decir, estamos instando a tiempo de tiempo, le amamos, no de solamente labios, como Dios dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Le amamos de corazón, y así debe ser. Nosotros debemos interesarnos en la obra misionera de tal forma que Cristo se interesó, demostrado y exhibido en Juan 3:16, cuando la Biblia dice: de tal manera Dios tenía interés en la humanidad, en su estado de perdición, y en alcanzarle para llevarle consigo al cielo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, primero debemos tener un interés, una sed, una hambre en cuanto a la obra de Dios, en cuanto a misiones. Y si nosotros tenemos esto en nuestros corazones, no habrá ningún problema en dar nuestras vidas, en cantar alabanzas a Él, en amar a los perdidos en cualquier país, en cualquier nación, y dar para que misioneros vayan y les prediquen el Evangelio. Una pregunta surge, y esa ha sido una pregunta desde que yo llegué a Misioneros, porque ya vemos que la obra de Dios en cuanto a la obra misionera, está en regresión. Es muy conocido que hay menos misioneros, menos jóvenes rindiendo sus vidas a la obra misionera. Ya vemos el interés en las iglesias decayendo en cuanto a la obra misionera. De esto muchas veces iglesias están buscando una manera para de hacer a un lado y ya no sostener a un misionero, en lugar de buscar a más misioneros para ayudar en cuanto a la obra misionera. Pero ¿por qué entonces la obra misionera está decayendo, está regresando? En la palabra de Dios, en el libro de Juan, Primero de Juan, notamos que una de las cosas que provoca esto es la mundanalidad. Dios dice en Primero de Juan 2:15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, no poner nuestro afecto y nuestro interés principal en las cosas temporales en este mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El cristiano que ama al mundo, de hecho la Biblia dice, es enemigo de Dios. El cristiano que ama al mundo más que ama las cosas de Dios, no hace la voluntad de Dios. El cristiano que busca y da preeminencia a los deseos de la carne, entonces no está haciendo la voluntad de Dios. El cristiano que busca cumplir los deseos de sus ojos ante los deseos de su alma en cuanto a Dios, no está haciendo la obra de Dios. El hombre que busca lo suyo antes de las cosas de Dios no está haciendo la obra de Dios. Él dice: no améis al mundo, sino hacéis
hagáis la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hay que hacerlo de corazón, con todo tu alma, con todo tu ser y con todo tu físico, es decir, de corazón. Es por eso que Dios dijo al proverbista, a Salomón el rey, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. La razón que muchas veces no lo hacemos de corazón es simplemente no podemos mirar por sus caminos porque Él no tiene nuestro corazón. Él tiene nuestra alma, pero no tiene nuestro corazón. Entonces, la cosa es aquí, Él dice, ¿por qué no hay más misioneros? Mundanalidad. Entonces, el hombre que ama el mundo está metiéndose en la mundanalidad. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida es parte de este mundo y no permanece, sino pasará. También le hace falta oración. Es otro motivo porque muchas veces no hay más misioneros y no hay más interés. Yo me he fijado que en muchos de los cultos los miércoles en la tarde, las iglesias que todavía las tienen, bendito sea Dios en cuanto a ellos, pero muchas veces cuando ellos se reúnen para orar, a veces ni se mencionan misioneros. Tienen varios misioneros, pero luego no se mencionan los misioneros. Se unen y en lugar de orar por los misioneros, entonces ellos simplemente dicen, Señor, bendice nuestros misioneros. Bendice todos los misioneros. Bueno, yo no quiero que Dios bendiga a los misioneros que no están haciendo la voluntad de Dios, si no están predicando la verdad. ¿Para qué le voy a pedir a Dios que los bendiga? Entonces, que bendiga a nuestros misioneros. Falta oración. En 1 Timoteo capítulo 2, la Biblia dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta, para que vivamos reposadamente, para que vivamos con toda piedad, para que vivamos con toda honestidad. ¿Para qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, para agradar a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento. ¿Para qué? Para que otros vengan a conocer al Señor como su Salvador. Falta oración por los misioneros, falta oración por los que están perdidos, falta oración que Dios mande más misioneros, falta interés en cuanto a la obra de Dios. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, la Biblia dice, para todo hay tiempo y hay lugar para todo lo que se quisiere. Y luego nos da una lista de unos casi 10 versículos de lo que hay tiempo para morir, hay tiempo para reír, hay tiempo para estar triste, hay tiempo para jugar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para todo lo que se quiere debajo del sol, dice la palabra de Dios, porque es una de las excusas que muchos tienen para no interesarse en las cosas divinas, las cosas de Dios y particularmente misiones, que no tengo tiempo. Pero siempre parece que tienen tiempo para pescar, tienen tiempo para jugar, tienen tiempo para fraternizar, tienen tiempo para ir de viajes, pero no tienen tiempo para las cosas de Dios. Qué triste es. Falta espiritualidad. La Biblia dice en el libro de Colosenses capítulo 3, 1 al 4, que si vosotros habéis resucitado con Cristo, es decir, si somos salvos y tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos buscar las cosas de arriba. Misiones es un mandamiento que vino de los labios de nuestro Señor. Él es de arriba. Él es del Dios de esta tierra que nos hizo y nos formó y nos dio el mandamiento. Poner vuestra mira en las cosas de Dios, porque vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Entonces falta muchas veces espiritualidad. La única forma para ser espiritual, y el que es espiritual siempre dirá, no soy espiritual, no tengo suficiente la espiritualidad que debemos, pero la única forma es
leer este libro y tener una sed por las cosas de Dios y el mensaje de la palabra de Dios. Falta de interés, falta de oración, mundanalidad, falta de espiritualidad y simplemente falta de entrega. La Biblia dice en Colosenses 1:18, todas las cosas fueron formadas y se sostienen por medio de Él, para que en todo Él tenga la preeminencia. Y entonces en Romanos 12:1 y 2, Él dice que en este libro de Romanos, Pablo, hablando a los romanos, Él dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios agradable y la voluntad de Dios perfecta. Entonces falta esta entrega, y la entrega que hacemos a Dios es sin condiciones. Es una entrega total, sin ningún pretexto, sin ninguna condición nuestra. Es una entrega absoluta y un rendimiento absoluto a Cristo Jesús. Ahora, siguiendo adelante, hay varias obligaciones que la iglesia y el cristiano tenemos para con la obra misionera. Primeramente, tenemos, igual como las obligaciones de la matemática son muy precisas, las obligaciones de misiones en cuanto a la iglesia y los que conocemos a Cristo son muy precisas. Primeramente, la Biblia nos exhorta a orar por los misioneros. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 en adelante, Pablo dice, por lo demás, hermanos, además de las otras cosas que debemos hacer, de estar firmes y fieles a Dios, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Pablo era un misionero, era un apóstol, pero él pidió orar por nosotros. Todos necesitamos la ayuda y el poder de Dios. ¿Para qué? Orar por los misioneros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificado, para que Dios use a los misioneros en la predicación, que tengan fruto y la gente escuche y la gente reciba la palabra y reciba a Cristo como su Salvador. Para que seamos librados de hombres perversos. Orad que Dios les libre de la maldad y les dé denuedo y victoria frente a los obstáculos y a Satanás que trata de estorbarles. Orad por ellos para que se mantengan fiel al Señor. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Los misioneros tenemos tentaciones también, y necesitamos la oración de otros para que seamos fuertes en la obra del Señor. Uno está muy pronto a criticar un predicador que cae en el pecado, a un misionero, a un cristiano que cae en el pecado. Pero mi pregunta a ti es, ¿alguna vez en tu vida oraste y animaste a este predicador o ese misionero o este cristiano? Entonces, la fuerza, hay poder en la oración eficaz del hombre justo, dice la Biblia, puede mucho, dice la palabra de Dios. Entonces hay que orar por los misioneros, que Dios los use y los bendiga sus ministerios, y que las almas escuchen y vuelvan a Dios, y que iglesias sean formados. Orar por obreros en Mateo capítulo 9, versículos 38 al 37 y 38, notamos esto. Vemos que Cristo sintió la condición de la multitud, que era una multitud desamparada, perdida, sin el mensaje de Dios y dispersa como ovejas que no tenían pastor, y habló a sus discípulos, a los primeros miembros en su iglesia.
los apóstoles fueron puestos primero en la iglesia por Cristo, y entonces Él dice a ellos y a los de la iglesia, la mies, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Hay que fijarnos, no tenemos suficientes misioneros. No importa que tu iglesia tenga un misionero o 100 misioneros, con todos que tiene, no hay suficientes. Hay necesidad de otros que predican el evangelio. Él le dice, a la verdad, la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ese yo creo que es la razón principal porque no vemos más misioneros rindiendo sus vidas para ir al campo a predicar el evangelio. Lo tratan como un trabajo, pero no es un trabajo, es un camino de vida, es una vida para el misionero. Entonces, para que haya misioneros que rindan sus vidas, hay que orar que Dios envíe los obreros. Él es quien los llama, Él es quien los envía, y entonces hay que hacerlo. Pero también la iglesia debe estar lista y presta para proveer obreros. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 13, los primeros versículos, donde en la iglesia en Antioquía, que era una iglesia gentil, entonces había maestros allí, Bernabé, Simón, Níger, Cirene, de Cirene, Manaén y otros que habían ahí, además Saulo o Pablo, y estos ministrando al Señor en Hechos capítulo 13, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo a la iglesia: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Es la obligación de la iglesia orar por la obra misionera, orar por los misioneros, orar por que Dios envíe obreros, pero es su obligación señalar y enviar a los misioneros que Dios ha llamado de su iglesia. Una de las cosas que enseñamos en el seminario es que les enseñamos que siguen la voluntad de Dios donde quiera que Él llama, sea volver a su tierra, o ir a otro país, o ir a otro estado, o ir a otra ciudad. Entonces, que siguen la voluntad de Dios. Entonces hay que proveer obreros. Y la iglesia, el pastor, los diáconos, los maestros de la escuela dominical deben estar retando a sus jóvenes y su gente en la iglesia de rendir sus vidas a la voluntad de Dios. Y si Dios quiere que ellos les sirvan de tiempo completo, que rinden sus vidas a ellos. Es mejor el hombre, el joven, tu hijo, tu papá, tu mamá, estamos más seguros en el centro de la voluntad de Dios que siguiendo nuestra voluntad donde quiera que fuéramos en este sentido. Pero entonces la obligación de la iglesia: orar por los misioneros, orar por los obreros, proveer misioneros y también enviar a los misioneros. Él dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, en Hechos capítulo 13. Y en el siguiente versículo, capítulo 13, versículo 4, vemos que ellos les impusieron las manos, aprobaron, aceptaron el reto y los mandaron, y ellos fueron predicando en diferentes ciudades, en diferentes provincias, el evangelio, y volvieron más tarde para dar un informe a la iglesia. Entonces la iglesia debe orar por misioneros, orar por obreros, o proveer los misioneros y también enviarles. Y en este caso hay que sostenerles, mandarles suficiente para que puedan hacerlo. El misionero va de tiempo completo para predicar y establecer, ganar gente de otro país, de otra cultura, otra cultura,
y luego establecer iglesias autónomas pero indígenas con un pastor llamado por Dios de su propio país, no para quedarse a pastorear esta iglesia, aunque tiene que hacerlo a vez en cuando provisionalmente. Y luego, por último, notemos el énfasis de misiones en la Gran Comisión. El énfasis de la Gran Comisión se ve en las 6 relatos que encontramos en la palabra de Dios que Cristo nos da la Gran Comisión, la última siendo por Pablo. Pero en los primeros 5 Cristo da en cada uno de los evangelios y el libro de Hechos la Gran Comisión. En Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, vemos que Dios nos da su plan. ¿Cómo debemos hacer y desempeñar y desarrollar la obra misionera? Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Nos manda a todas las naciones para hacer discípulos. Luego, bautizar los discípulos, formar iglesias y luego enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñarles cómo vivir la vida cristiana y seguir la voluntad de Dios. Él nos da su plan. El plan del misionero no es por 1 año, por 5 años, es por toda su vida. El plan de hacer discípulos, el plan de establecer iglesias por bautizar los discípulos y el plan de entrenar y discipular los que fueron salvos y bautizados para que ellos dupliquen la obra que Dios ha hecho en su iglesia y en sus vidas, en las vidas de otros con quienes ellos vienen en contacto y testifiquen. Pero este es el plan. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por la premisa. La premisa en este capítulo, aquí en nuestro énfasis de misiones, se encuentra en Marcos 16:15, donde encontramos nuestro texto cuando él dijo estas palabras. En Marcos capítulo 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad. ¿Cómo implementamos el plan? ¿Cómo desarrollamos el plan? Por medio de la predicación. ¿Cómo hacemos discípulos? Contándoles las buenas nuevas de Cristo. ¿Cómo logramos levantar una iglesia? Predicando la palabra de Dios. ¿Cómo logramos enseñar y preparar a los hermanos? Predicando la palabra de Dios. La premisa, el implemento que Dios nos dio es la predicación de la palabra de Dios. Pero el principio o el mensaje que debemos usar para implementar el plan y la premisa, el principio es el mensaje. En Lucas capítulo 24, versículos 46 en adelante, la Biblia dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese o resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Debemos implementar el plan de hacer discípulos, bautizándolos, formando iglesias y discipulándoles, pero predicarles el mensaje de la palabra de Dios, y el mensaje es Cristo. Que Cristo vino y murió por nuestros pecados, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, y que solamente en su nombre hay el arrepentimiento y el perdón de pecados, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La personal que él usa el énfasis en cuanto a quién lo hace se encuentra en Juan capítulo 20, versículo 21, donde la Biblia dice de esta manera, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Estoy hablando a cristianos principalmente, estoy hablando a la iglesia también.
Y entonces aquí Él está hablando a su iglesia, a los discípulos. Y Él dice, os he llamado para que vayáis y como el Padre me envió, así también yo os envío. Él envió a Cristo para demostrar su amor a este mundo. Nos manda para demostrar su amor al mundo, aún al pecador, porque Él nos llama y nos envía para la misma razón que Él envió a Cristo, quien dijo, yo he venido para buscar y salvar a los pecadores. Como Pablo dijo, Él vino para salvar a pecadores, de cuales yo soy el primero. Entonces, somos llamados para predicar la palabra, como Él fue enviado para predicar la palabra, para demostrar el amor de Dios, como Él fue llamado para demostrar el amor de Dios, para buscar y atraer los perdidos a los pies de Cristo, como Él fue mandado para buscar y salvar a los perdidos, para declarar el único nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos, quien es Cristo Jesús, según la palabra de Dios. ¿Dónde debemos hacerlo? En Hechos capítulo 1, versículo 8, la Biblia dice de esta manera, ¿dónde debemos hacerlo? La panorama es enfatizado, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hablaréis de mí en Jerusalén, donde tú vives, en toda Judea, todo el estado donde tú radicas, en Samaria, los estados adyacentes a tu estado donde vives, y hasta lo último de la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el énfasis de misiones en Mateo es el plan, cómo debemos hacer la obra, la premisa, qué método debemos usar, la predicación, el principio, el mensaje, Cristo Jesús, la personal. Vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A dónde? A Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios, porque para que todo aquel que invocar el nombre del Señor sea salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Le invoca porque cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, según el versículo 9 y el versículo 10. Y ahora dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué debe el hombre hacer para ser salvo? Invocar el nombre del Señor, pedirle que le salve, que entre en su corazón, confesando que es un pecador, confesando que cree en Él, cree en lo que Él hizo por Él en la cruz de Calvario, que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó de entre los muertos. Invocarle, ponerlo de acuerdo con Dios y el mensaje de Dios en ese sentido. Pero luego hace la pregunta, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El énfasis de misiones es que vayamos haciendo discípulos, ganando gente a Cristo, predicando a Cristo Jesús, tú y yo que hemos sido redimidos por Dios en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y hasta lo último de la tierra. Debemos tener una parte en llevar el evangelio donde quiera haya un pecador por cual Cristo murió, y Él murió por los pecados de todo el mundo, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que oigan el mensaje que sin Cristo no hay esperanza, el mensaje que Cristo es la única esperanza, el mensaje que Cristo murió por tus y mis y sus pecados, y que Él resucitó de entre los muertos para que Él pueda darnos vida, y la vida abundante y la vida eterna, para que uno tenga a Cristo como su Salvador y se goce del cielo con Él para siempre. Pero sin el mensaje no hay esperanza. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Mi pregunta también agregada a esta escritura es, ¿cómo serán enviados si tú y yo no nos rendimos y nos ponemos a la disposición de nuestro gran Dios? Si tú no conoces a Cristo hoy, yo te invito que le recibas como tu Salvador. Él murió por ti, pagó la pena, pagó por tus pecados. No hay nada que tú tienes que hacer. Él lo hizo todo por ti. Y Él solamente dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y si tú ahora ya has sido salvo, ¿qué estás haciendo para Cristo? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Yo te dejo con este reto. Ponte de rodillas delante de Dios y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? Y entrégale tu vida para lo que Él quiera. Y Él te mostrará lo que Él quiere que tú hagas, sea de predicar o ser un fiel miembro en tu iglesia, apoyando la obra de Dios. Gracias por escucharnos hoy. Que Dios les bendiga y que y hasta la próxima.